Vela envolvente alcista y envolvente bajista, un patrón de vela japonesa que nos indica reversión. Pero, ¿en qué contextos es más favorable operar este tipo de velas? Quédate hasta el final del video porque te voy a dar la información completa de este patrón. Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Junior y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Historia de un Trader. El día de hoy te vengo a enseñar qué son las velas japonesas envolvente alcista y envolvente bajista, su significado o psicología de vela, en qué contexto se deben operar y cómo sacarles provecho para tener más beneficios en el trading. Así que vamos con la explicación. Las velas envolventes pueden ser vela envolvente alcista y bajista. Estos patrones son útiles para identificar oportunidades de reversión, tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas. Aquí al lado izquierda tenemos una envolvente bajista. Esta vela prácticamente lo que realiza es, como dice su nombre, envolver a su vela anterior. Vamos a tener una gran vela, en este caso bajista, que va a envolver a la vela alcista anterior. Y esto no se debe dar en un contexto normal, es decir, no que el precio esté en una microlateralización, sino que el precio venga de una tendencia alcista. Y preferiblemente que esa tendencia alcista sea una tendencia saludable o débil. La última vela de esa tendencia tiene que darse en una zona de soporte y resistencia, que esto lo que nos va a indicar es que aquí van a ingresar los vendedores. Por ende, va a aparecer esta gran vela que va a envolver tanto el máximo como el mínimo, que bueno, eso es algo que yo les quiero comentar. Puede ser que la vela también tenga un gran tamaño, es decir, que abra con un gap y literalmente envuelva tanto el máximo como el mínimo de la vela anterior. O también puede ser que el precio quede algo así, que el máximo de la vela que envuelve sea más bajo que la anterior, quedando algo así. Pero el mínimo sí tiene que ser más abajo porque esto a mí me está indicando que los vendedores en esa zona de soporte y resistencia que está ahí están ingresando con mucha fuerza. Lo que nos está indicando esta vela es que, lógicamente, como venimos en la tendencia alcista, la última vela de esa tendencia va a ser un movimiento normal que queda en la zona de soporte y resistencia, pero esta vela que está envolviendo ingresa los vendedores con mucha fuerza, haciendo que el precio haga un movimiento muy fuerte hacia abajo a tal punto que rompa el mínimo de la vela anterior. En contraparte, con la envolvente alcista, nosotros venimos en una tendencia bajista y se nos va a formar esta vela bajista. Preferiblemente que esto se dé también en una zona de soporte o resistencia, ¿sí? Y vamos a ver la característica de que la vela que reacciona a esa zona de soporte va a ser una vela de gran tamaño que va a envolver a la vela anterior. Puede ser que también esta vela abra con un gap, algo así, y envuelva también el mínimo de la vela anterior. Lo que sí es normal es que debe envolver el máximo de la vela anterior, porque esto nos está indicando de que los compradores están haciendo presencia en esta vela, ¿ok? También de que la formación tanto de la vela bajista es que esta vela bajista va a quedar en la zona de soporte y la vela alcista, como reacciona a esa zona de soporte, va a hacer mucha presión hacia arriba, rompiendo lo que es el máximo de la vela anterior, ¿ok? Esto es muy importante nosotros tener en cuenta de que debe romper el máximo anterior. Puede ser también que nosotros tengamos algo así, es decir, que la vela anterior no haya sido rota de la mecha, o sea, del máximo. Puede ser que haya sido rota de la apertura, pero no del máximo. Y esto también se puede considerar como una vela envolvente. Claro está, no sería una vela envolvente súper efectiva porque no me está rompiendo el máximo de la vela anterior. Puede ser que a lo mejor en la siguiente vela, a la envolvente, que es la que yo vaya a tomar la operación, suba y reaccione a esa mecha y quede una vela bajista, ¿ok? Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Y cómo se opera esta vela? Vamos a verlo inmediatamente en el tema del contexto. Y bueno, voy a hacerles primeramente el ejemplo en una tendencia alcista. Imaginemos que esta tendencia alcista es una tendencia alcista saludable o débil, que se va moviendo con sus impulsos, retrocesos y llegamos a una zona de soporte o resistencia que está en la parte de arriba y se me forma esta vela envolvente que puede ser algo así. Esta vela envolvente me está indicando a mí de que aquí en esta zona de resistencia que tenemos arribita
ingresaron los vendedores a tal punto que me ha roto el mínimo de la vela anterior. Recuerden, regla básica, que el precio cuando tenemos una envolvente bajista rompa el mínimo de la vela que envuelve, ¿ok? Y aquí lo que nosotros vamos a esperar es que el precio efectúe este movimiento, es decir, que suba al menos a la mecha que rompió o al mínimo de la primera vela, es decir, la vela verde que tenemos aquí, que es la vela que está siendo envuelta. El mínimo de esa vela nosotros vamos a esperar que sea rechazado, es decir, que el precio suba y rechace esa zona. Si rechaza una vez o dos veces, nosotros podemos tomar la operación en venta con total confianza. Ahora bien, eso es algo adicional, porque puede ser también de que aquí, por solamente tener la vela envolvente, que esto nos indica la reversión en una zona de soporte de resistencia, nosotros podemos tomar la operación inmediatamente a la baja, ¿ok? También puede ser que el precio, cuando realiza lo que es el rechazo, no lo realice del mínimo de la primera vela o de la vela que está siendo envuelta, sino que puede ser que lo realice de la mitad de la vela anterior, es decir, la vela que envuelve, y sería un rechazo algo así. No lo recomiendo si el precio, por ejemplo, sube hasta llegar a la zona de resistencia, porque ya ahí lo que me está indicando es que los compradores están ingresando a alguna zona por acá y ya esta vela envolvente no sea tan válida. Pero sí, con que nosotros tengamos un rechazo de al menos del mínimo de la primera vela o de la mitad de la segunda vela del patrón envolvente, es más que suficiente para nosotros poder tomar la operación en venta, ¿ok? Ahora, ¿en qué contexto yo no le recomendaría tomar este tipo de operación? Y sería cuando nosotros vamos en una tendencia alcista muy fuerte. Porque si nosotros vamos en una tendencia alcista muy fuerte y supongamos aquí tenemos una zona de soporte resistencia, se nos da el patrón envolvente, voy a ponerlo aquí, algo así, se daría este patrón envolvente bajista. Esto puede ser que a lo mejor aquí ingresen los compradores dejándome una vela alcista, pero tú puedes tomar el riesgo si realizas, por ejemplo, el rechazo, porque el rechazo a mí me está indicando que los vendedores tienen posición en ese momento del gráfico y nosotros podemos acompañar al menos una vela más bajista. Pero yo no recomendaría al menos tomar una operación en reversión en un envolvente bajista si nosotros tenemos mucha fuerza alcista, porque puede ser que aquí a lo mejor el precio realice un movimiento de doble techo y después en el segundo techo que se me forma la envolvente, ahí yo sí puedo tomar la operación en venta con total confianza. Ahí sí yo sí lo recomiendo, pero si vamos en una tendencia alcista fuerte, yo no recomendaría operar este patrón. Ahora, otra de las cosas es que supongamos si se nos da una vela envolvente bajista y no tenemos ninguna zona de soporte de resistencia que nos esté obstruyendo lo que es el paso, tampoco la recomendaría, porque puede ser que a lo mejor esto solamente se trate de un descanso del precio en esa tendencia alcista y aquí el precio efectúe un movimiento alcista, una vela alcista que nos deje atrapados. Así que hay que tener mucho cuidado en eso. En una envolvente alcista, evidentemente vamos a venir en una tendencia bajista, pero esta tendencia bajista supongamos que es una tendencia saludable o débil y nos topamos con una zona de soporte y resistencia que está en la parte de abajo. Si esta vela envolvente sea en una zona de soporte, la tendencia es saludable o débil, yo puedo tomar la operación aquí en compra. Ahora, una de las cosas que yo les quiero comentar es que supongamos, si nosotros queremos aumentar la efectividad en este tipo de patrón, también podemos esperar un rechazo, ya sea del máximo de la primera vela, es decir, la vela que está siendo envuelta, nosotros podemos esperar un rechazo o esperar de que el precio llegue a la mitad de la segunda vela, es decir, la vela que envuelve, para nosotros poder tener esa seguridad del rechazo y tomar la operación en compra. Con un solo rechazo estaría bien, ya que eso a nosotros nos está confirmando que ahí los compradores están en presencia, por ende tomaríamos la operación en compra. ¿Dónde no tomaríamos la operación? Por ejemplo, si el precio aquí me realiza la envolvente y no me está rompiendo el máximo de la vela anterior. Ese es uno de los escenarios que se pueden presentar, que bueno, si nosotros somos un poquito más agresivos, podemos esperar de que el precio realice el rechazo de la mitad de la vela que está envolviendo para nosotros poder validar de que en efecto los compradores tienen esa fuerza que incluso pueden romper el máximo de la primera vela, ¿ok? Pero solamente bajo esas circunstancias vamos a tomar la operación. Ahora, si no tenemos una zona de soporte o resistencia y se nos forma una vela tipo envolvente
y esa vela envolvente viene en una tendencia saludable, débil o fuerte, nosotros debemos tener mucho cuidado porque esto podría ser apenas un descanso del precio. Entonces es bastante peligroso nosotros poder tomar esta operación en compra, ¿ok? Otro de los escenarios que también es peligroso operar las velas envolventes es que si venimos en una tendencia bajista con mucha fuerza, a pesar de que nosotros tengamos una zona de soporte, que se nos forme la vela envolvente, que nos rompa el máximo, o sea, que se den todas las características para nosotros poder operar esa vela envolvente justamente ahí, nosotros tenemos que tener mucha precaución porque recuerden, como venimos en una tendencia bajista, el precio tiende a realizar un último movimiento hacia abajo, dejándonos una vela bajista y lógicamente perdamos esa operación. Así que hay que tener cuidado en ese tipo de escenario. De igual forma, tenemos que esperar lo que es filtrar la operación o esperar el rechazo de la zona del máximo de la primera vela o de la vela que está siendo envuelta, que el rechazo sería el movimiento hacia arriba con mucha fuerza, ¿ok? Ahí nosotros podemos tomar el riesgo, pero honestamente yo no tomaría este tipo de operación porque su mayoría se pierden. Pero si tú eres agresivo puedes tomar el riesgo, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, lo normal aquí es que el precio efectúe lo que es un doble suelo y en el segundo suelo el precio realice lo que es la envolvente. En ese caso sí es más seguro nosotros poder efectuar la operación en compra, ¿ok? Ahora, hay otra cosa que yo no te he comentado ni en la envolvente bajista ni en la envolvente alcista. Y es que el precio puede efectuar una envolvente, pero en la finalización de la segunda vela o de la vela que envuelve puede ser muy alejada del mínimo de la vela anterior, algo así. Y cuando es así, el precio tiende a realizar correcciones. Correcciones es que aquí, por ejemplo, pueden ingresar los compradores para acercarse al mínimo de la vela envuelta y entonces efectuar el movimiento hacia abajo. Si la vela es muy alejada de su mínimo, en este caso en una vela envolvente bajista, o es muy alejado del máximo de la vela anterior, en este caso una vela envolvente alcista, lo mejor es tratar de evitar esa operación, ya que el precio puede efectuar esa corrección y dejarnos atrapados en una vela bajista y nosotros estar comprando aquí o vendiendo acá, ¿ok? Así que hay que tener muchísimo cuidado con esa situación. Ahora te voy a dar unos ejemplos para que tú veas cómo nosotros podemos aplicarlo y en qué escenario es factible y en qué otro escenario no es tan factible, ¿ok? Y bueno, aquí yo quiero que tú observes este gráfico. Evidentemente aquí tenemos una tendencia alcista. Ya vemos que estamos en máximos y mínimos cada vez más altos que está realizando el precio. Y miren esta vela. Esta es una vela que yo puedo catalogar envolvente. El detalle es que yo no tengo ninguna referencia en el historial de que aquí haya alguna zona de soporte o resistencia que me esté indicando de que aquí los compradores están ingresando. También de que si ustedes se percatan, yo tengo esta gran mecha en la vela anterior, es decir, en la vela envuelta. Entonces eso puede ser un motivo para que el precio pueda obstruir. Claro está de que está bastante lejos y por ende el precio puede realizar el movimiento hacia arriba, pero en este escenario yo no operaría la vela envolvente, ¿ok? Así que hay que tener muchísimo cuidado. Más adelante vemos que el precio realiza sus impulsos, retrocesos y se me forma esta vela que es una vela envolvente. Es una bonita vela envolvente. Es verdad que a lo mejor está un poquito alejado del máximo, pero es válido porque aquí nosotros tenemos prácticamente esta zona de cambio de polaridad. Así que es válido nosotros poder tomar lo que es un rechazo de esa zona y tomarla con el mejor punto de entrada posible para acompañar esa tendencia alcista. También de que si nosotros vemos aquí el precio me está realizando un doble suelo en el micro y esto es una información bastante valiosa para yo poder tomar operación en compra. Más adelante vemos de que el precio aquí me efectúa lo que es una envolvente bajista. Y bueno, ese es un tip que yo te quiero comentar. Las envolventes si se efectúan a favor de la tendencia, que ya sabemos si el precio me está realizando impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y en el retroceso, es decir, aquí se me da una envolvente alcista, es más factible que esa operación se dé porque vamos siguiendo la tendencia. Por ende, si vamos en una tendencia alcista, vamos a buscar compras. Si vamos en una tendencia bajista, sería lo mismo que la envolvente se me dé en el retroceso. Yo aquí efectuar mi operación en venta y como estoy siguiendo la tendencia, es decir, voy a buscar ventas, es más confiable yo poder ganar esa operación, ¿ok? Recordemos que esto en el trading al final es un tema de probabilidad.
Y bueno, acá para no extenderme en el tema, yo tengo esta envolvente bajista, pero yo tengo dos situaciones en contra. La número uno es que esta envolvente, el mínimo, está muy alejado del mínimo anterior. Por ende, el precio puede realizar la corrección que yo les había comentado. También de que si ustedes se percatan, yo estoy en contra de mi tendencia alcista. Y en una tendencia alcista, evidentemente, lo que vamos a priorizar son compras. Por ende, efectuar aquí una operación en venta es totalmente peligroso por más que tengamos la envolvente. Lo normal es que el precio falle los patrones de reversión en contra de la tendencia. Y más aún si no tenemos ninguna zona de soporte y resistencia fuerte como un máximo histórico o una zona de vendedores que nos respalden el pasado. Y miren, ni aún así, porque aquí nosotros tenemos esta zona que es una zona de resistencia que bueno, es bastante amplia y aquí se nos forma esta vela tipo martillo, que esta vela martillo a nosotros nos indica que acá debemos tomar la operación en venta, tal y como lo expliqué en la clase anterior de las velas martillos. Y miren, aquí lo normal es que el precio no respete este tipo de operación, así que hay que tener muchísimo cuidado. Y más aún si sabemos que el precio está realizando máximos y esos máximos son rotos en una tendencia alcista. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Pero si nosotros vemos información bastante clara, por ejemplo aquí yo tengo esta envolvente bajista, que es una envolvente que si ustedes se percatan, el mínimo no está tan alejado de la vela que envuelve. Tal y como fue acá, que sí está bastante alejado. Miren esta distancia, es una distancia bastante considerable. Y bueno, acá yo puedo tomar el riesgo en tomar, valga la redundancia, una operación aquí en venta si yo, por ejemplo, espero rechazo de la primera vela del patrón envolvente alcista, es decir, la vela que está envuelta. Y yo puedo esperar el rechazo, con un rechazo o dos rechazos yo puedo tomar un mejor punto o tratar de tomarla al menos en la apertura para efectuar aquí mi operación en venta. Así que hay que tener ese punto en cuenta para nosotros tratar de tomar esas operaciones siempre a favor de la tendencia, porque esto nos incrementa las probabilidades y si la vamos a tomar en contra de la tendencia, que tengamos el argumento del rechazo. Acá en este otro ejemplo yo les quiero mostrar, nosotros estamos prácticamente en una lateralización. Y bueno, no sabemos a ciencia cierta si es una lateralización, pero yo puedo deducirlo porque tengo una fuerza bajista y ahora está siendo contrarrestada por una fuerza alcista. Entonces, lo normal es que yo efectúe ventas en la parte de arriba y compras en la parte de abajo. Pero bueno, el tema no es ese aquí, sino que aquí yo quiero que ustedes se percaten de algo. Y es que yo tengo una especie de doble techo. Tengo el retroceso al cuello de ese doble techo y se me forma esta vela envolvente bajista. Aquí yo puedo tomar una operación en venta si veo que se me forma esta envolvente en una zona del cuello del doble techo. Y bueno, de paso quiero aprovechar para comentarles, si nosotros estamos por ejemplo en una microlateralización es cuando el precio está una vela al lado de la otra. Le voy a poner el ejemplo algo así. Esto que tenemos aquí es una microlateralización. Y por ejemplo yo puedo ver de que esta vela que tenemos aquí me está envolviendo la vela anterior. Pero como yo estoy en una microlateralización, es decir, que el precio no está en una tendencia definida ni alcista ni bajista y vemos que las velas están pegadas una al lado de la otra, es totalmente peligroso yo tomar una operación aquí en venta al ver esta envolvente bajista porque no tengo un contexto definido. Aquí yo lo que tengo es un soporte en la parte de abajo y una resistencia en la parte de arriba. Si yo efectúo una venta aquí estaría vendiendo bastante bajo, entonces esto es bastante peligroso. Y a lo mejor cualquier trader me dice a mí de que bueno, aquí tengo las velas pegadas una al lado de la otra. Sí, pero es que necesito que visualices también lo que es el tema del contexto. Acá nosotros tenemos el doble techo, que eso a mí me indica una reversión, que si no sabes lo que es un doble techo, yo te voy a dejar por aquí arribita la tarjetita para que tú veas el video del doble techo donde yo te lo explico con mayor claridad. Pero aquí lo que me está indicando esto es que nosotros vamos a empezar a tomar operaciones en venta, ya que probablemente el precio vaya a crear esa tendencia bajista. Y si se me está formando lo que es la envolvente en el cuello de ese doble techo, lo normal es que nosotros vayamos acompañando el movimiento del precio en esa tendencia bajista. Vemos de que más adelante tenemos un retroceso y se me forma esta vela envolvente. No tenemos ninguna zona de soporte y resistencia en el pasado, o al menos aquí en el gráfico no tenemos ninguna zona de soporte y resistencia en el historial que nosotros podamos apoyarnos para tomar la operación en venta. Pero si vemos de que esta es una bonita vela envolvente porque
tenemos de que esta vela que está envolviendo está rompiendo la zona del mínimo de la vela anterior. Así que es válido si nosotros tenemos la información del doble techo, el impulso bajista, de que el precio está tratando de seguir el movimiento bajista. Si nosotros somos más observadores, también podemos ver de que el precio, cada vez que me brinda dos velas alcistas, me está brindando 1, 2, 3. Acá igual forma 1, 2, 3, 4. Pero como máximo el precio me está brindando 3 velas. Así que, ¿qué yo puedo esperar de que aquí el precio, cuando me efectúe estas dos velas alcistas, que es lo máximo que me efectúa en este movimiento que tenemos en el gráfico, el precio me efectúe 1, 2 y 3. Por ende, si yo veo esta vela envolvente, luego de un retroceso de 2 velas, yo puedo esperar que el precio me haga al menos 2 velas. Así que aquí tomaríamos la operación en venta con total confianza. Acá en este otro gráfico nosotros vemos de que tenemos también prácticamente un mercado, lo puedo decir lateralizado, porque aquí yo tengo, bueno, una clase de canal, tengo por acá también como el precio como lateralizado. Así que sí, yo pondría que esto sería un mercado lateralizado, ¿ok? Entonces vemos de que el precio está realizando sus movimientos y justamente aquí, en esta zonita que tenemos acá, se me forma este patrón, que es un patrón envolvente, que es el que estamos viendo el día de hoy. Y yo estoy en una tendencia que está realizando impulsos, retrocesos, impulsos, y aquí me está realizando un retroceso. Se me forma la vela envolvente. A lo mejor por yo ver esta gran mecha que está aquí, que no ha sido rota, yo no tomaría la operación, pero tú puedes esperar al menos un rechazo de la apertura de la primera vela del patrón envolvente, un rechazo de ahí o de esta zona del mínimo que tenemos aquí, porque toda esta zona es una zona de mínimo, para yo poder tomar la operación en venta, viendo de que evidentemente vengo como en una especie de tendencia bajista. Si soy un poquito más desconfiado, yo a lo mejor no tomo esta operación, dejo pasarla, y yo tengo aquí una zona de cambio de polaridad, porque vemos de que el precio aquí la está tomando como soporte, acá el precio la está tomando como resistencia. Si nosotros ampliamos un poquito más acá esta zonita, más o menos por acá, vemos de que aquí yo tengo rechazo en resistencia y tengo rechazo en soporte. O sea, es una zona bastante válida para yo poder tomar una operación en caso tal se me da una envolvente. Y aquí vemos de que en efecto se me da una vela envolvente. Esta vela envolvente me está haciendo un retroceso a esa zona de cambio de polaridad. Aquí yo puedo haber tomado una operación en venta. Si soy un poquito desconfiado, porque digo, bueno, esta vela tiene una gran mecha en la parte de abajo que me está indicando que aquí los compradores ingresaron en algún momento en la formación de la vela que envuelve, yo puedo esperar un rechazo de la zona del mínimo de la primera vela del patrón envolvente para yo poder filtrar esa operación y tomarla en venta. Así que esto es bastante válido con la información que tenemos del gráfico, ¿ok? Acá en este otro gráfico, y bueno, ustedes disculpen que lo haya puesto un poquito estrecho, pero quería que ustedes vieran este contexto, que es un contexto bastante interesante. Y es que nosotros tenemos primeramente un mercado que está bastante sucio, pero acá yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Yo tengo un doble techo, que el doble techo, tal y como les comentaba en la clase de doble techo y doble suelo, esto nos indica una figura de reversión. O sea, probablemente el precio vaya a formar una tendencia bajista. Y miren, aquí el precio me está realizando un retroceso a la zona del cuello de ese doble techo. Acá el precio sigue su movimiento bajista y aquí yo puedo tomar una operación en venta al ver esta vela envolvente. Y les explico el por qué. Aquí nosotros tenemos una zona de compradores. Las instituciones y aquellos traders que pueden mover el mercado, estoy seguro que quedaron atrapados aquí porque vieron esta zona de compradores, evidentemente dirían, bueno, aquí el precio seguramente va a efectuar un movimiento hacia arriba, pero hace todo lo contrario, el precio baja. Y en este movimiento, en este recorrido del precio, esos traders que ingresaron aquí en compra están en números negativos. Por ende, ellos van a tratar de ingresar otra operación por aquí abajito, preferiblemente en una zona de compradores que está en el pasado, en una zona de soporte, para tratar de mover el precio nuevamente a esa zona de compradores que teníamos acá, donde ellos se quedaron atrapados. Así, de esta forma, ellos van a ganar dinero del movimiento que haga el precio de aquí, de donde ellos ingresan en sus operaciones en compra para mover el mercado nuevamente a la zona donde ellos se quedaron atrapados, y ellos puedan salir con ganancia de este movimiento que tienen aquí y salir en break even o en empate de la operación que ellos tomaron aquí cuando el precio se movió hacia abajo.
Por ende, ¿qué es lo que va a suceder? Que aquí, cuando el precio regrese nuevamente a esta zona, ellos van a salir de sus operaciones y los vendedores que venían en esta tendencia van a tomar posición. Y bueno, justo aquí es donde se me forma esta vela envolvente. La siguiente zona que puede bloquearme sería esta zonita que tenemos acá. ¿Qué pasa? Yo todavía tengo un espacio para que el precio me rellene esa zona. Yo puedo aprovechar mi operación en venta en esta vela que tenemos aquí, luego de ver lo que es el retroceso a esta zona de compradores que tenemos acá. También, si ustedes no han visto la última clase de cómo operar los pullback o 2 trucos para operar pullback, que les voy a dejar la tarjetita por aquí, yo les comentaba un truco de que cuando el precio me realiza un retroceso o me respeta un retroceso anteriormente, probablemente el precio me vaya a respetar un retroceso y yo puedo tomar una operación acá. Por ende, yo pude haber aprovechado la formación de esta vela bajista que envuelve a la anterior o la que me forma la vela envolvente, y pude haber aprovechado esta vela que está aquí, que serían 2 operaciones sencillas y básicas para nosotros seguir este movimiento bajista. Y si nosotros somos pacientes, más adelante nosotros vemos que aquí arribita tenemos una zona de resistencia. Vemos de que el precio está subiendo, pero aquí ya le está costando seguir subiendo, o al menos no viene con esa fuerza con la que venía anteriormente. Ya que aquí miren, tenemos esta vela verde que tiene una gran mecha, y esta vela que tenemos aquí le está costando romper esa mecha. Aparece lo que es una vela bajista y el precio efectúa un movimiento hacia arriba, pero no puede romper la mecha superior de la vela bajista que se está dando en esta zona de resistencia que tenemos acá. Aquí se me forma una vela envolvente y por ende yo puedo tomar una operación aquí en venta. Y bueno, si nosotros nos percatamos, esta vela que nosotros tomaríamos la operación tiene una gran mecha en la parte superior, que esto significa que el precio probablemente subió a la primera vela de la envolvente y efectuó rechazos. Por ende, con un rechazo aquí yo puedo tomar una operación en venta con total confianza, ¿ok? Más adelante nosotros vemos de que tenemos esta zonita que está por aquí, que es una zona de compradores, pero miren, yo tengo una tendencia bajista de mucha fuerza, lo puedo ver porque tengo una gran secuencia de velas bajistas. Tengo un retroceso, pero este retroceso no se me está dando en ninguna zona de importancia. Se me forma esta vela envolvente. Esta vela envolvente está bastante bonita, sin embargo, yo tengo una zona de compradores que está más abajito. Puede ser que a lo mejor el precio toque esa zona de soporte y efectúe el movimiento hacia arriba. Entonces puedo quedar atrapado. Pero si tú eres arriesgado, puedes tomar un mejor punto, al menos respaldándote de la mecha de la primera vela del patrón envolvente o del mínimo, y tomar la operación en venta al ver que tienes mucha fuerza bajista que puede respaldar tu movimiento hacia abajo, ¿ok? Pero honestamente yo no tomaría esta operación aquí por el hecho de que tengo la zona de compradores, pero si eres arriesgado puedes tomar la operación, ¿ok? Y en este último ejemplo nosotros tenemos una tendencia alcista. Y vemos de que las tendencias alcistas se mueven con sus impulsos, retrocesos, y aquí miren, se me forma una vela envolvente alcista. Como yo estoy siguiendo el movimiento natural del precio, que es efectuar máximos y mínimos cada vez más altos que los anteriores, yo puedo tomar aquí mi operación en compra esperando de que el precio efectúe su movimiento hacia arriba. Y es lo que nosotros vamos a buscar, por ejemplo, en los impulsos, en el retroceso. Si en el impulso, en el comienzo del impulso se me da una envolvente, yo puedo tomar una operación en compra. De igual forma acá, si se me da una envolvente alcista, yo puedo tomar una operación en compra. Ahora, ¿dónde no voy a efectuar las operaciones? Por ejemplo, si se me da una envolvente en contra. Pero bueno, acá yo quiero que ustedes vean que nosotros tenemos esta vela envolvente bajista. Y miren, si nosotros somos un poquito arriesgados, podemos esperar lo que es el rechazo del mínimo de la primera vela o de la mitad de la segunda vela. Y seguramente aquí el precio realizó el rechazo de la mitad de la segunda vela, es decir, de la vela que envuelve. Por ende, ahí nosotros pudimos haber tomado la operación en venta. A pesar de que venimos en una tendencia alcista, que lo ideal es tomar operaciones en compra, si yo estoy viendo que el precio en los retrocesos me está haciendo 1, 2, 3 velas, 1, 2, 3 velas, acá 1, a pesar de que aquí yo tengo una vela alcista, de igual forma yo tomaría esto como un movimiento de 3 velas, acá el precio me puede hacer de igual forma ese movimiento bajista. Así que podemos tomar el riesgo, ¿por qué no? Y sería una operación ganadora, pero siempre y cuando nosotros efectuemos lo que es el filtraje de esa operación, ya que venimos en contra de esa tendencia alcista, ¿ok?
En conclusión, chicos, las velas envolventes nos van a dar una información de una posible reversión. Son más efectivas si cumplen con las características mencionadas. Si es envolvente alcista, que rompa el máximo de la vela anterior, que esa es una regla que ustedes tienen que tener bastante clara. Y si es una envolvente bajista, como es en este caso, que rompa el mínimo de la vela anterior, ¿ok? Es más efectivo operar los patrones envolventes si los mezclamos con algunos conceptos que ya hemos explicado en el curso gratuito que tenemos en este canal. Por ejemplo, que se dé en una zona de soporte y resistencia, que se dé a favor de la tendencia general, como es en este caso, o que se dé acompañado de una figura chartista, como por ejemplo puede ser un doble techo, y que se dé en el segundo techo para nosotros efectuar el movimiento hacia abajo, ¿ok? De igual forma, aunque sigamos las pautas y se cumpla la vela envolvente del libro, esto no significa que ganemos las operaciones, porque recuerden que al final el mercado hace lo que le da la gana. Así que si te ha gustado el video, dale un like para que así podamos llegar a más personas que estén interesadas en este tema de los patrones de vela. Específicamente en este que explicamos el día de hoy, que es un tema bastante importante, porque si ustedes saben utilizar las velas envolventes, créanme que le pueden sacar mucho provecho al mercado. Recuerden también seguirme en Instagram, @historia de un trader FX, donde estoy subiendo contenido de valor. Y únete al grupo de Telegram, te voy a dejar el enlace en la descripción, es totalmente gratuito, ahí puedes subir tus operaciones y demás. Cualquier consulta, ahí la puedes escribir, también escríbelo en los comentarios y nos vemos en un siguiente video, trader.